Solo te necesitamos por el dinero, dijo mamá. Entonces mi hermano, riendo, dijo, es un cajero automático. Jaja, yo también me reí y dije, dejé de pagar su hipoteca. Al día siguiente, solo te queremos por el dinero, dijo mi madre, riendo. Mi hermano se reclinó en su silla y sonrió. Sí, es un cajero automático. Jaja, yo también me reí. No era real, pero no se dieron cuenta. Nunca lo hicieron. Bueno, supongo que terminaré de pagar la hipoteca. Y así, la conversación avanzó. Sin gracias. Sin dudarlo, solo la expectativa de que continuaría pagando sus cuentas como siempre lo había hecho. A la mañana siguiente hice el pago. Casi no pensé en ello. Era una rutina, como cargar gasolina o pagar la compra. Excepto que ni siquiera era una rutina para mí. Había estado viviendo con mis padres desde mi divorcio, lo cual, según ellos, era lo más patético que les había pasado jamás. Mi esposa me había dejado por mi jefe. Mi jefe, ni siquiera sé cuánto tiempo pasó antes de que me enterara. Realmente no importaba. Ella se mudó con él casi de inmediato y yo me quedé sin nada. Ni casa, ni ahorros, solo un apartamento medio vacío en el que ni siquiera podía soportar estar más. Así que vine aquí, de regreso a casa, y ahí fue cuando realmente empezó. Al principio pensé que me iban a ayudar, que me darían un lugar donde quedarme, que intentarían ayudarme a recuperarme. Pero no pasó mucho tiempo para darme cuenta de que, a sus ojos, yo no era un hijo, yo era una billetera andante. No fue solo la hipoteca, lo era todo. Los pagos de su automóvil, la deuda de su tarjeta de crédito. Incluso mi hermano, que todavía vivía en casa a pesar de tener un trabajo decente, empezó a pedir dinero prestado que nunca devolvió. Y lo dejé pasar porque no sabía decir que no. Lo peor es que lo sabían. Una noche, cuando pensaban que estaba dormido, los oí hablar en la cocina. Mi madre suspiró. No sé cuánto tiempo más va a seguir así. ¿Qué haría? Mi padre se burló. Nunca nos dice que no. Todavía le envía dinero a esa mujer, añadió mi madre. Si es tan estúpido como para pagar por ella después de que ella se fugó con su jefe, es lo suficientemente estúpido como para seguir pagando por nosotros. Se rieron como si fuera gracioso, como si yo fuera gracioso. Se me revolvió el estómago, pero me quedé allí en el pasillo, congelada. No estaban agradecidos, ni siquiera se mostraron indiferentes. Lo esperaban. No me respetaban y, por primera vez, comencé a preguntarme qué pasaría si finalmente decía que no. Después de esa noche, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Él nunca nos dice que no. Es tan estúpido como para seguir pagando. Al menos no tenemos que preocuparnos por el dinero. Había pasado toda mi vida tratando de ser el buen hijo, el hermano confiable, el tipo que no dejaba que su familia tuviera problemas. ¿Y para qué? ¿Para que pudieran sentarse y reírse de lo fácil que era aprovecharse de mí? Apenas dormí. Seguía diciéndome que diría algo, que finalmente les diría que yo no era su cajero automático personal. Pero cuando llegó la mañana, hice lo que siempre hacía. Me levanté, fui a la cocina. Solo te necesitamos por el dinero, dijo mamá. Entonces mi hermano, riendo, dijo, es un cajero automático. Jaja, yo también me reí y dije, dejé de pagar su hipoteca. Al día siguiente, solo te queremos por el dinero, dijo mi madre, riendo. Mi hermano se reclinó en su silla y sonrió. Sí, es un cajero automático. Jaja, yo también me reí. No era real, pero no se dieron cuenta. Nunca lo hicieron. Bueno, supongo que terminaré de pagar la hipoteca. Y así, la conversación avanzó. Sin gracias. Sin dudarlo, solo la expectativa de que continuaría pagando sus cuentas como siempre lo había hecho. A la mañana siguiente hice el pago. Casi no pensé en ello. Era una rutina, como cargar gasolina o pagar la compra. Excepto que ni siquiera era una rutina para mí. Había estado viviendo con mis padres desde mi divorcio, lo cual, según ellos, era lo más patético que les había pasado jamás. Mi esposa me había dejado por mi jefe. Mi jefe, ni siquiera sé cuánto tiempo pasó antes de que me enterara. Realmente no importaba. Ella se mudó con él casi de inmediato y yo me quedé sin nada. Ni casa, ni ahorros, solo un apartamento medio vacío en el que ni siquiera podía soportar estar más. Así que vine aquí, de regreso a casa, y ahí fue cuando realmente empezó. Al principio pensé que me iban a ayudar, que me darían un lugar donde quedarme, que intentarían ayudarme a recuperarme. Pero no pasó mucho tiempo para darme cuenta de que, a sus ojos, yo no era un hijo, yo era una billetera andante. No fue solo la hipoteca, lo era todo.
los pagos de su automóvil, la deuda de su tarjeta de crédito. Incluso mi hermano, que todavía vivía en casa a pesar de tener un trabajo decente, empezó a pedir dinero prestado que nunca devolvió. Y lo dejé pasar porque no sabía decir que no. Lo peor es que lo sabían. Una noche, cuando pensaban que estaba dormido, los oí hablar en la cocina. Mi madre suspiró. No sé cuánto tiempo más va a seguir así. ¿Qué haría? Mi padre se burló. Nunca nos dice que no. Todavía le envía dinero a esa mujer. Añadió mi madre. Si es tan estúpido como para pagar por ella después de que ella se fugó con su jefe, es lo suficientemente estúpido como para seguir pagando por nosotros. Se rieron como si fuera gracioso, como si yo fuera gracioso. Se me revolvió el estómago, pero me quedé allí en el pasillo, congelada. No estaban agradecidos. Ni siquiera se mostraron indiferentes. Lo esperaban. No me respetaban y, por primera vez, comencé a preguntarme qué pasaría si finalmente decía que no. Después de esa noche, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Él nunca nos dice que no. Es tan estúpido como para seguir pagando. Al menos no tenemos que preocuparnos por el dinero. Había pasado toda mi vida tratando de ser el buen hijo, el hermano confiable, el tipo que no dejaba que su familia tuviera problemas. ¿Y para qué? ¿Para que pudieran sentarse y reírse de lo fácil que era aprovecharse de mí? Apenas dormí. Seguía diciéndome que diría algo, que finalmente les diría que yo no era su cajero automático personal. Pero cuando llegó la mañana, hice lo que siempre hacía. Me levanté, fui a la cocina. Solo te necesitamos por el dinero, dijo mamá. Entonces mi hermano, riendo, dijo, es un cajero automático. Jaja, yo también me reí y dije, dejé de pagar su hipoteca. Al día siguiente, solo te queremos por el dinero, dijo mi madre, riendo. Mi hermano se reclinó en su silla y sonrió. Sí, es un cajero automático. Jaja, yo también me reí. No era real, pero no se dieron cuenta. Nunca lo hicieron. Bueno, supongo que terminaré de pagar la hipoteca. Y así, la conversación avanzó. Sin gracias, sin dudarlo, solo la expectativa de que continuaría pagando sus cuentas como siempre lo había hecho. A la mañana siguiente hice el pago. Casi no pensé en ello. Era una rutina, como cargar gasolina o pagar la compra. Excepto que ni siquiera era una rutina para mí. Había estado viviendo con mis padres desde mi divorcio, lo cual, según ellos, era lo más patético que les había pasado jamás. Mi esposa me había dejado por mi jefe. Mi jefe, ni siquiera sé cuánto tiempo pasó antes de que me enterara. Realmente no importaba. Ella se mudó con él casi de inmediato y yo me quedé sin nada. Ni casa, ni ahorros, solo un apartamento medio vacío en el que ni siquiera podía soportar estar más. Así que vine aquí, de regreso a casa, y ahí fue cuando realmente empezó. Al principio pensé que me iban a ayudar, que me darían un lugar donde quedarme, que intentarían ayudarme a recuperarme. Pero no pasó mucho tiempo para darme cuenta de que, a sus ojos, yo no era un hijo, yo era una billetera andante. No fue solo la hipoteca, lo era todo. Los pagos de su automóvil, la deuda de su tarjeta de crédito. Incluso mi hermano, que todavía vivía en casa a pesar de tener un trabajo decente, empezó a pedir dinero prestado que nunca devolvió. Y lo dejé pasar porque no sabía decir que no. Lo peor es que lo sabían. Una noche, cuando pensaban que estaba dormido, los oí hablar en la cocina. Mi madre suspiró. No sé cuánto tiempo más va a seguir así. ¿Qué haría? Mi padre se burló. Nunca nos dice que no. Todavía le envía dinero a esa mujer. Añadió mi madre. Si es tan estúpido como para pagar por ella después de que ella se fugó con su jefe, es lo suficientemente estúpido como para seguir pagando por nosotros. Se rieron como si fuera gracioso, como si yo fuera gracioso. Se me revolvió el estómago, pero me quedé allí en el pasillo, congelada. No estaban agradecidos, ni siquiera se mostraron indiferentes. Lo esperaban. No me respetaban y, por primera vez, comencé a preguntarme qué pasaría si finalmente decía que no. Después de esa noche, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Él nunca nos dice que no. Es tan estúpido como para seguir pagando. Al menos no tenemos que preocuparnos por el dinero. Había pasado toda mi vida tratando de ser el buen hijo, el hermano confiable, el tipo que no dejaba que su familia tuviera problemas. ¿Y para qué? ¿Para que pudieran sentarse y reírse de lo fácil que era aprovecharse de mí? Apenas dormí. Seguía diciéndome que diría algo, que finalmente les diría que yo no era su cajero automático personal. Pero cuando llegó la mañana, hice lo que siempre hacía. Me levanté, fui a la cocina.
Solo te necesitamos por el dinero, dijo mamá. Entonces mi hermano, riendo, dijo, es un cajero automático. Jaja, yo también me reí y dije, dejé de pagar su hipoteca. Al día siguiente, solo te queremos por el dinero, dijo mi madre, riendo. Mi hermano se reclinó en su silla y sonrió. Sí, es un cajero automático. Jaja, yo también me reí. No era real, pero no se dieron cuenta. Nunca lo hicieron. Bueno, supongo que terminaré de pagar la hipoteca. Y así, la conversación avanzó. Sin gracias, sin dudarlo, solo la expectativa de que continuaría pagando sus cuentas como siempre lo había hecho. A la mañana siguiente hice el pago. Casi no pensé en ello. Era una rutina, como cargar gasolina o pagar la compra. Excepto que ni siquiera era una rutina para mí. Había estado viviendo con mis padres desde mi divorcio, lo cual, según ellos, era lo más patético que les había pasado jamás. Mi esposa me había dejado por mi jefe. Mi jefe. Ni siquiera sé cuánto tiempo pasó antes de que me enterara. Realmente no importaba. Ella se mudó con él casi de inmediato y yo me quedé sin nada. Ni casa, ni ahorros, solo un apartamento medio vacío en el que ni siquiera podía soportar estar más. Así que vine aquí, de regreso a casa, y ahí fue cuando realmente empezó. Al principio pensé que me iban a ayudar, que me darían un lugar donde quedarme, que intentarían ayudarme a recuperarme. Pero no pasó mucho tiempo para darme cuenta de que, a sus ojos, yo no era un hijo, yo era una billetera andante. No fue solo la hipoteca, lo era todo, los pagos de su automóvil, la deuda de su tarjeta de crédito. Incluso mi hermano, que todavía vivía en casa a pesar de tener un trabajo decente, empezó a pedir dinero prestado que nunca devolvió. Y lo dejé pasar porque no sabía decir que no. Lo peor es que lo sabían. Una noche, cuando pensaban que estaba dormido, los oí hablar en la cocina. Mi madre suspiró. No sé cuánto tiempo más va a seguir así. ¿Qué haría? Mi padre se burló. Nunca nos dice que no. Todavía le envía dinero a esa mujer. Añadió mi madre. Si es tan estúpido como para pagar por ella después de que ella se fugó con su jefe, es lo suficientemente estúpido como para seguir pagando por nosotros. Se rieron como si fuera gracioso, como si yo fuera gracioso. Se me revolvió el estómago, pero me quedé allí en el pasillo, congelada. No estaban agradecidos, ni siquiera se mostraron indiferentes. Lo esperaban. No me respetaban y, por primera vez, comencé a preguntarme qué pasaría si finalmente decía que no. Después de esa noche, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Él nunca nos dice que no. Es tan estúpido como para seguir pagando. Al menos no tenemos que preocuparnos por el dinero. Había pasado toda mi vida tratando de ser el buen hijo, el hermano confiable, el tipo que no dejaba que su familia tuviera problemas. ¿Y para qué? ¿Para que pudieran sentarse y reírse de lo fácil que era aprovecharse de mí? Apenas dormí. Seguía diciéndome que diría algo, que finalmente les diría que yo no era su cajero automático personal. Pero cuando llegó la mañana, hice lo que siempre hacía. Me levanté, fui a la cocina. Solo te necesitamos por el dinero, dijo mamá. Entonces mi hermano, riendo, dijo, es un cajero automático. Jaja, yo también me reí y dije, dejé de pagar su hipoteca. Al día siguiente, solo te queremos por el dinero, dijo mi madre, riendo. Mi hermano se reclinó en su silla y sonrió. Sí, es un cajero automático. Jaja, yo también me reí. No era real, pero no se dieron cuenta. Nunca lo hicieron. Bueno, supongo que terminaré de pagar la hipoteca. Y así, la conversación avanzó. Sin gracias, sin dudarlo, solo la expectativa de que continuaría pagando sus cuentas como siempre lo había hecho. A la mañana siguiente hice el pago. Casi no pensé en ello. Era una rutina, como cargar gasolina o pagar la compra. Excepto que ni siquiera era una rutina para mí. Había estado viviendo con mis padres desde mi divorcio, lo cual, según ellos, era lo más patético que les había pasado jamás. Mi esposa me había dejado por mi jefe. Mi jefe. Ni siquiera sé cuánto tiempo pasó antes de que me enterara. Realmente no importaba. Ella se mudó con él casi de inmediato y yo me quedé sin nada. Ni casa, ni ahorros, solo un apartamento medio vacío en el que ni siquiera podía soportar estar más. Así que vine aquí, de regreso a casa, y ahí fue cuando realmente empezó. Al principio pensé que me iban a ayudar, que me darían un lugar donde quedarme, que intentarían ayudarme a recuperarme. Pero no pasó mucho tiempo para darme cuenta de que, a sus ojos, yo no era un hijo, yo era una billetera andante. No fue solo la hipoteca, lo era todo,
los pagos de su automóvil, la deuda de su tarjeta de crédito. Incluso mi hermano, que todavía vivía en casa a pesar de tener un trabajo decente, empezó a pedir dinero prestado que nunca devolvió. Y lo dejé pasar porque no sabía decir que no. Lo peor es que lo sabían. Una noche, cuando pensaban que estaba dormido, los oí hablar en la cocina. Mi madre suspiró. No sé cuánto tiempo más va a seguir así. ¿Qué haría? Mi padre se burló. Nunca nos dice que no. Todavía le envía dinero a esa mujer, añadió mi madre. Si es tan estúpido como para pagar por ella después de que ella se fugó con su jefe, es lo suficientemente estúpido como para seguir pagando por nosotros. Se rieron como si fuera gracioso, como si yo fuera gracioso. Se me revolvió el estómago, pero me quedé allí en el pasillo, congelada. No estaban agradecidos, ni siquiera se mostraron indiferentes. Lo esperaban. No me respetaban y, por primera vez, comencé a preguntarme qué pasaría si finalmente decía que no. Después de esa noche, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Él nunca nos dice que no. Es tan estúpido como para seguir pagando. Al menos no tenemos que preocuparnos por el dinero. Había pasado toda mi vida tratando de ser el buen hijo, el hermano confiable, el tipo que no dejaba que su familia tuviera problemas. ¿Y para qué? ¿Para que pudieran sentarse y reírse de lo fácil que era aprovecharse de mí? Apenas dormí. Seguía diciéndome que diría algo, que finalmente les diría que yo no era su cajero automático personal. Pero cuando llegó la mañana, hice lo que siempre hacía. Me levanté, fui a la cocina. «Solo te necesitamos por el dinero», dijo mamá. Entonces mi hermano, riendo, dijo, «Es un cajero automático». Jaja, yo también me reí y dije, «Dejé de pagar su hipoteca». Al día siguiente, «Solo te queremos por el dinero», dijo mi madre, riendo. Mi hermano se reclinó en su silla y sonrió. «Sí, es un cajero automático». Jaja, yo también me reí. No era real, pero no se dieron cuenta. Nunca lo hicieron. Bueno, supongo que terminaré de pagar la hipoteca. Y así, la conversación avanzó. Sin gracias. Sin dudarlo, solo la expectativa de que continuaría pagando sus cuentas como siempre lo había hecho. A la mañana siguiente hice el pago. Casi no pensé en ello. Era una rutina, como cargar gasolina o pagar la compra. Excepto que ni siquiera era una rutina para mí. Había estado viviendo con mis padres desde mi divorcio, lo cual, según ellos, era lo más patético que les había pasado jamás. Mi esposa me había dejado por mi jefe. Mi jefe. Ni siquiera sé cuánto tiempo pasó antes de que me enterara. Realmente no importaba. Ella se mudó con él casi de inmediato y yo me quedé sin nada. Ni casa, ni ahorros, solo un apartamento medio vacío en el que ni siquiera podía soportar estar más. Así que vine aquí, de regreso a casa, y ahí fue cuando realmente empezó. Al principio pensé que me iban a ayudar, que me darían un lugar donde quedarme, que intentarían ayudarme a recuperarme. Pero no pasó mucho tiempo para darme cuenta de que, a sus ojos, yo no era un hijo, yo era una billetera andante. No fue solo la hipoteca, lo era todo, los pagos de su automóvil, la deuda de su tarjeta de crédito. Incluso mi hermano, que todavía vivía en casa a pesar de tener un trabajo decente, empezó a pedir dinero prestado que nunca devolvió. Y lo dejé pasar porque no sabía decir que no. Lo peor es que lo sabían. Una noche, cuando pensaban que estaba dormido, los oí hablar en la cocina. Mi madre suspiró. No sé cuánto tiempo más va a seguir así. ¿Qué haría? Mi padre se burló. Nunca nos dice que no. Todavía le envía dinero a esa mujer, añadió mi madre. Si es tan estúpido como para pagar por ella después de que ella se fugó con su jefe, es lo suficientemente estúpido como para seguir pagando por nosotros. Se rieron como si fuera gracioso, como si yo fuera gracioso. Se me revolvió el estómago, pero me quedé allí en el pasillo, congelada. No estaban agradecidos, ni siquiera se mostraron indiferentes. Lo esperaban. No me respetaban y, por primera vez, comencé a preguntarme qué pasaría si finalmente decía que no. Después de esa noche, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Él nunca nos dice que no. Es tan estúpido como para seguir pagando. Al menos no tenemos que preocuparnos por el dinero. Había pasado toda mi vida tratando de ser el buen hijo, el hermano confiable, el tipo que no dejaba que su familia tuviera problemas. ¿Y para qué? ¿Para que pudieran sentarse y reírse de lo fácil que era aprovecharse de mí? Apenas dormí. Seguía diciéndome que diría algo, que finalmente les diría que yo no era su cajero automático personal. Pero cuando llegó la mañana, hice lo que siempre hacía. Me levanté, fui a la cocina.
Solo te necesitamos por el dinero, dijo mamá. Entonces mi hermano, riendo, dijo, es un cajero automático. Jaja, yo también me reí y dije, dejé de pagar su hipoteca. Al día siguiente, solo te queremos por el dinero, dijo mi madre, riendo. Mi hermano se reclinó en su silla y sonrió. Sí, es un cajero automático. Jaja, yo también me reí. No era real, pero no se dieron cuenta. Nunca lo hicieron. Bueno, supongo